de la ciencia abierta y tiene por objetivo eh, romper con ciertos temores, con ciertas resistencias a abrir nuestra producción científica. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Javiera Atenas de la University of Suffolk como expositora. Javiera es doctora en educación y senior fellow de la Academia Británica de Educación Superior. Cuenta con una larga trayectoria docente e investigación en temas de apertura al conocimiento y ha trabajado en Europa, América Latina y Medio Oriente como docente y también asesorando universidades precisamente en temas de política y desarrollo curricular en apertura de la educación, ciencia y datos. Así que sin más preámbulo, los dejo con Javiera, por favor. Y como siempre, esperamos al final de la exposición de Javiera que ustedes puedan participar con comentarios y preguntas que surjan en el camino. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias al equipo de Ciencia Abierta de la Universidad Federico Santa María por esta invitación. Eh, Hoy es la segunda semana después de unas cuantas jornadas de trabajo con el equipo y un poco la idea de hoy es reflexionar sobre las conversaciones que hemos tenido en Ciencia Abierta. Es también escucharlos y ver cómo quitarnos un poco estos miedos que son comunes, que son colectivos y que tienen que ver con nuestro trabajo docente y nuestro trabajo de investigación. Y cómo la ciencia abierta y cómo la apertura del conocimiento cambian el paradigma de la universidad. Eh, si uno piensa cuál es la misión de la universidad y sobre todo de las universidades en las que trabajamos nosotros, yo trabajo en la Universidad de Suffolk, que es una universidad regional pequeñita de una zona que se llama Greater Anglia, en Inglaterra, que es la última universidad pública que se funda en Inglaterra. Si uno piensa cuál es nuestro rol, básicamente todas las universidades que somos receptoras de fondo público, tenemos una misión y un sentido público, y que básicamente es mejorar el acceso al conocimiento de la sociedad, construir sociedad y construir espacios para el pensamiento crítico, para el debate, para el diálogo, pero a la vez generar innovación, generar insumos y espacios donde crezcan nuestros países, crezcan nuestras regiones. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es repensarnos nosotros y nosotras como investigadores, como docentes, en cuál es nuestro rol desde eh, el paradigma de justicia retributiva, pensando en cómo funcionamos gracias a los aportes de la sociedad. Por lo tanto, debemos retribuir a la sociedad lo que se invierte en nosotros en temas de innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo científico. Y la idea de después de las tinieblas viene la luz, que es un poco ex umbra solem, tiene que ver con que estamos pasando una etapa, o estamos, espero, finalizando una etapa donde el modelo industrial de producción afectó la forma en la que hacemos ciencia. Esta idea de publish or perish, si no publicas te mueres, si no trabajas con un método que es bastante industrializado en la ciencia, no llegas a ninguna parte, pero básicamente lo que estamos haciendo es financiar un sistema monopólico, monopsónico de publicación de conocimiento, de facilitar el acceso al conocimiento. Es bastante complejo. La sociedad nos financia para hacer investigación, para hacer docencia, y luego nosotros publicamos en revistas que básicamente cobran para que la gente pueda leernos. Por lo tanto, es un ciclo que de una u otra forma afecta directa e indirectamente las economías locales. Entonces, si pensamos en los principios y valores fundamentales de la apertura entendiéndose como una serie de movimientos desde el software libre hasta la justicia abierta, ya que es un paradigma del gobierno abierto, tiene que ver con la colaboración, el intercambio de conocimientos, tiene que ver con el principio de transparencia que afecta tanto al gobierno y a los servidores públicos como nosotros como investigadores e investigadoras, para transformar la enseñanza, para transformar la investigación y para generar espacios
responsables, sostenibles e innovadores dentro de la ciencia. No es publicar por publicar, publicar por aumentar mi H-index, publicar por ayudar a la revista a mantener ese factor de impacto que finalmente es hegemónico, sino que es escuchar a la sociedad, responder y retribuir su inversión en nosotros y en nosotras y generar un espíritu de impacto social. Tenemos que pensar el impacto más allá del factor de la revista. Cómo mi investigación cambia y mejora la vida de las personas, desde la innovación, desde el desarrollo tecnológico, desde mi participación en política pública, de proveer evidencia, evidencia en el desarrollo tecnológico, evidencia en que el trabajo que hago es visible y es auditable. Y puede ser auditable por la sociedad, por los donantes, por quienes me ofrecen los fondos, o por quienes trabajan en equipos de investigación que están tratando de desarrollar modelos similares al mío. Un caso que a mí me gustó mucho recalcar es el caso del ébola. En el año 84, 85, un grupo de investigadores alemanes fueron a África y documentaron un patrón de un virus. Este patrón se publica y el patrón que determina o que fomenta la cura o que ayuda a la cura se publica en una revista cerrada. Luego de la crisis del ébola, donde hubo que investigar desde cero porque no había ninguna base que te pudiera decir por dónde partir a tratar este virus, se encontró este paper. Si ese paper se hubiera publicado en abierto, se hubiera podido hacer más eficiente el desarrollo de la cura, porque ya había una primera base, no hubo que partir desde cero. Y si uno piensa el impacto que eso pudo haber tenido en el continente africano, la cantidad de vidas que se pudo haber salvado o cómo se podría haber mitigado el impacto del ébola, es súper importante. Por lo tanto, el proceso de abrir el conocimiento pasa por una reflexión personal. ¿Quién quiero ser yo como investigador y como docente? Pero también pasa por la reflexión universitaria. ¿Qué quiere hacer esta casa de estudio? ¿Dónde quiere llegar? ¿Y cómo quiere ser reconocida en temas de impacto? ¿Cómo esta universidad quiere ser pionera? ¿Cómo esta universidad quiere innovar, pero demostrar que esta innovación no solo tiene un efecto en la industria, sino que tiene un efecto positivo en la sociedad? Y hoy día, por ejemplo, lo veía con la colega de arquitectura, que desarrollaron una casa Fénix. El impacto que eso tiene en la vida de las personas es profundo. Y es una investigación y es un trabajo de largo tiempo, con una gran inversión que tiene que ver en darle a la gente una vivienda digna después del fuego. Y no es una solución habitacional, que es lo que como se llama la ley de agua, sino que es el derecho a la vivienda digna, que es algo que está ya depurado, decantado en las constituciones, en la Carta de Derechos Humanos, el derecho a la vida digna. Pero la apertura del conocimiento es compleja a nivel de infraestructura política. Y, y obviamente existen tres niveles de recomendaciones o tres niveles de priorización. Están las recomendaciones supranacionales e internacionales, que en el caso de Chile, por ejemplo, son profundamente afectadas por lo que diga la UNESCO, porque Chile es país miembro de la UNESCO y Chile es firmante de la Declaración Internacional de Educación Abierta de 2019, por lo tanto va a tener que generar una política eh, nacional, una estrategia nacional de educación abierta. El documento debería publicarse de acá a fin de año, por lo tanto, a partir de 2024, Chile debería generar una carta nacional que afecte la infraestructura de innovación y de educación a nivel de educación básica, secundaria y educación universitaria y terciaria, en tema de educación abierta, y también es firmante de la Carta de Ciencia Abierta de la UNESCO. Pero además Chile es receptor de fondos, un país receptor de fondos de tema de investigación, por lo tanto va a tener que adscribirse a los parámetros que suscribe la Unión Europea en temas de transparencia de la ciencia. Están todas las recomendaciones de Creative Commons, de Spark y de otras organizaciones y de instituciones internacionales y supranacionales que guían el desarrollo de política pública en un país. A nivel de prioridad y de estrategia nacional, Chile, y eso se está viendo súper claro en ANIT y en la última firma que tuvieron de COARA, del nuevo modelo de evaluación
de investigación científica que se firma el 26 de octubre y todo lo que está haciendo el Ministerio de Innovación y Tecnología, todo lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia, todo lo que está haciendo el Ministerio de Educación, tiene que ver con una serie de prioridades estratégicas de abrir y transparentar y mejorar los procesos científicos para hacerlos más sustentables, porque actualmente el costo es muy alto para el país. Publicar para ciertas revistas que tienen un costo de suscripción o de ACP, de APC, súper alto, no está siendo efectivo para el país. Por lo tanto, se generan estos espacios como los fondos INES de ciencia abierta, la cual esta universidad es receptora, que genera un ambiente, un espacio para desarrollarse estas prioridades institucionales y que es el trabajo que llevamos haciendo, bueno, conmigo esta semana, pero ustedes lo llevan haciendo bastante tiempo, lo están haciendo de forma no solo súper efectiva, sino que está súper bien transversado y el proceso, por ejemplo, la coyuntura que hay a nivel institucional, nacional y institucional es súper interesante. O sea, Chile es firmante de la Carta de Datos Abiertos, por lo tanto, el modelo de esa carta, la infraestructura y, digamos, los estándares se van a aplicar en el repositorio de ciencia abierta de esta universidad. El acceso a la información pública, el decreto de política de acceso abierto de la ANIT y la política del CTCI están teniendo un impacto en la forma en que esta universidad en particular está trabajando en los tres niveles de política y gobernanza, tecnología y gestión del cambio a nivel de ciencia abierta. Por lo tanto, el nivel de cohesión que tienen ustedes a nivel de institución es bastante probable que se convierta en el modelo de buenas prácticas nacional o en uno de los mejores modelos de práctica a nivel nacional. Porque claro, Chile tiene a nivel de infraestructura de apertura, es parte de la alianza de gobierno abierto, por lo tanto, los parámetros para medir transparencia en los procesos de investigación que se financian con fondos públicos están ya establecidos. Está la red académica de gobierno abierto, que tiene un motor de trabajo que es muy, muy, muy cercano a la ciencia abierta. De hecho, muchos de los académicos de la red académica de gobierno abierto hacen ciencia abierta. Está la política de datos abiertos nacional, que tiene que ver con todos los datos abiertos, con todos los datos que se publiquen con fondos públicos, que se generen con fondos públicos. Está la Declaración de Ciencia Abierta y la política de ciencia abierta de la ANI. Y además está la Declaración de Educación Abierta, que yo les decía, Chile es firmante, por lo tanto es vinculante para el país en temas de educación abierta. Va, esta política va a salir sí o sí. A nivel de infraestructura, yo lo que a mí me gustó mucho del trabajo que están haciendo ustedes es la cohesión que hay entre el proyecto de INEGénero, Ingeniería 2030, Ciencia 2030 y Ciencia Abierta, porque tienen principios o motos, valores y intereses comunes, que tiene que ver con mejorar la institucionalidad y la gobernanza de la cultura de la universidad, transparencia, acceso abierto, el impacto de género, de incluir el enfoque de género en hacer ciencia, sobre todo cuando trabajamos en vinculación con el medio. ¿Cómo vamos a hacer innovación y tecnología si no consideramos al 50% de la población? Y eso es súper claro en el ethos de estos proyectos. Y tiene que ver con la apertura y la democratización del conocimiento, más allá de abrir el output de la investigación, más allá de abrir los papers, sino que tiene que ver con cómo hacemos que la investigación, la innovación y la aplicación de estas investigaciones tengan que ver con el desarrollo del capital humano, tengan que ver con el acceso a la calidad de la educación, pero también a la inclusión de diferentes perspectivas. Eh, la definición de ciencia abierta viene básicamente con documentar la colaboración e incrementar la colaboración científica y el intercambio de información en beneficio de la sociedad. Así de simple. Es que la gente que hace investigación, la científico, la científica, la gente que se dedica a hacer investigación, sea un agente de cambio para la sociedad. Porque la sociedad está cambiando y la sociedad pide ser participante de los procesos de ciencia. Entonces, esto está muy asociado
a la idea de ciencia ciudadana, a abrir la colaboración y, y a vincularse con el medio, ¿ya? Que el conocimiento científico deje de ser un, una cosa que se atesora y se guarda en las universidades, sino que se comparte y que hace que se construya una sociedad más justa. Eh, porque la gente va a poder entender por qué hacemos ciencia. Nosotros vamos a retribuirle a la gente nuestro trabajo científico. Estamos haciendo ciencia para mejorar la sociedad, no por aumentar nuestro propio ego. Y la ciencia abierta obviamente tiene mucho que ver con el trabajo de ciencia ciudadana, pero también tiene que ver con la idea de la revisión por pares, las bitácoras abiertas, cómo yo documento un proceso científico. Si al final la metodología es una página, menos de una página de un paper, pero cuando yo abro la bitácora del laboratorio, cuando yo eh, comparto el trabajo de documentación de un proceso, de un trabajo de laboratorio, por ejemplo, cómo se dividen los roles dentro de un laboratorio, quiénes hacen los experimentos, qué pasa cuando un experimento falla. Es súper interesante ver cómo la documentación de las cosas que no funcionan, por ejemplo, que es una parte que es muy cara, que cuesta mucho dinero porque te falló el experimento, pero si yo le cuento a la gente, si yo cuento a mis pares, a la comunidad científica, por qué me falló ese experimento y donde yo encontré el error, como cuando uno publica el software o publica el código y en el código dice, acá están los patrones de errores más comunes, estoy evitándole a la gente muchísimas horas de trabajo, que al final la hora de trabajo de un equipo de investigación científica es muy caro. Por lo tanto, si yo publico mi bitácora y en mi bitácora tengo, miren, esta es la zona de errores, evítenselos, vayan por acá, le estoy de una u otra forma custodiando el erario y custodiando el esfuerzo de inversión que hace la sociedad a la gente. Y la educación abierta apunta a democratizar estos modelos de educación. Cuando yo trabajo en un laboratorio y enseño a mis estudiantes cómo hacer ciencia, y por ejemplo uso las bitácoras que publicó el equipo de ciencia abierta y el equipo de ciencia ciudadana, y los publicaron como recursos educativos abiertos, yo voy y los utilizo para enseñar, por ejemplo, hacer experimentos y les digo, ok, repliquemos los errores, veamos si el error se nos reproduce en vez de explicar solo lo que funciona, para que la gente aprenda, por ejemplo, a manejar errores y aprenda a manejar confianza en ciertas técnicas. Va más allá de crear recursos educativos abiertos, va, por ejemplo, y un poco lo que hablamos esta mañana con los colegas, el trabajo que nosotros hicimos con un equipo en la universidad donde yo trabajaba antes de, como todos enseñábamos métodos de investigación y se guardaba una cantidad de material increíble. Teníamos el servidor colapsado, el servidor de nuestro Moodle, de nuestro campus virtual, fue ponernos de acuerdo y decir, ok, este es el estándar de la universidad, esto es lo que esperamos que nuestros estudiantes de primer año aprendan en métodos de investigación, esta es la base común, por lo tanto generamos un recurso de aprendizaje comunitario que luego lo fuimos mmm, adaptando a las necesidades de cada curso. Entonces los que enseñaban epidemiología le ponían más énfasis en el área de trabajo de epidemia, pero la gente que enseñaba enfermería lo ponía por acá, la gente que enseñaba ciencias sociales lo iba poniendo por acá, pero la base era idéntica, porque sabíamos que todos nuestros graduados iban a tener la misma base sólida, si eran de política pública o si eran de ingeniería. Y el compartir ese conocimiento que estaba guardado en un software de la universidad generó un espacio de diálogo donde yo aprendí de mis colegas de forma abierta, donde mis colegas ojalá hayan aprendido algo de mí, pero generamos una instancia donde se creó una comunidad de práctica. Por lo tanto, luego generar interdisciplinaridad en proyectos de investigación, porque nosotros teníamos un parámetro en la universidad que se llama el currículum conectado, donde hacíamos o donde hacemos todavía, porque la universidad donde trabajo actualmente también hacemos lo mismo, que es conectar la investigación a la docencia. Era más fácil hacer investigación interdisciplinaria. Por lo tanto, trabajaba el equipo de Sport Science, con el equipo de Computer Science, con el equipo de Data Science y, por ejemplo, con un equipo de historiadores para entender los contextos, por ejemplo, de
una app que se hizo para los trabajos olímpicos o para rendimiento en los deportes. Entonces, era más fácil generar espacios interdisciplinarios cuando nuestro espacio de trabajo era abierto. Obviamente, el insumo primordial para trabajar en ciencia abierta y en educación abierta son los datos abiertos. Porque a mí me gustan tanto además, porque como buena profe, yo tengo el mismo problema que todos los profes actualmente. Se llama ChatGPT. La cantidad de mal uso que hay de esta herramienta, que puede ser súper beneficiosa, en mi universidad actualmente nos está creando un problema de poder dirimir sobre la probidad de los estudiantes, porque como el software de plagio ya no lo detecta, tenemos un backlog en la unidad que se dedica a medir probidad académica, que es una unidad que mide tanto alumnos como profesores, y estamos con un retraso de casi 8 meses en poder llegar a una determinación, porque los estudiantes están copiando. Pero como no tenemos ninguna evidencia de copia, es súper difícil para nosotros fallar o ponerle un 1 a estos estudiantes, porque ellos no tenemos ninguna evidencia para fallarlo, aunque nuestro cerebro diga, tengo sospecha de que esto lo copiaron. Entonces, la gracia de los datos abiertos, que son básicamente el insumo principal que usan los investigadores, los centros de investigación, la gente que hace política pública, la gente que hace investigación aplicada, la gente que hace desarrollo tecnológico, los que desarrollan los apps, todo aquel que trabaja desarrollando algo trabaja con datos. Y los datos abiertos, que son los que proveen los gobiernos o proveen los organismos internacionales como el Banco Mundial, la OECD, la UNESCO, y básicamente cuánto ministerio tengamos por delante en este país, porque tienen que abrirlo por las leyes de transparencia, nos da un insumo que nos permite trabajar en proyectos, en aprendizaje basado en proyectos o proyectos basados en investigación con nuestros estudiantes, que es muy difícil de clonar, porque desde desarrollar una hipótesis, desarrollar un instrumento, utilizar una metodología de investigación y poder generar un reporte, eso ChatGPT casi no lo puede hacer. Por lo tanto, nos permite ser la masa crítica para la evaluación de la calidad de los datos que provee el Estado, por un lado, y también nos permite generar estos espacios de participación interdisciplinaria y universal, donde los estudiantes, además de adquirir habilidades disciplinarias y conocimientos en sus disciplinas, generan estas instancias que a mí me gusta mucho, que es de vinculación con el medio, pero que además generan habilidades de ciudadanía activa. Por lo tanto, cuando uno piensa en por qué tenemos que abrir los datos, desde el punto de vista de la didáctica es porque son mi insumo principal para desarrollar habilidades técnicas y habilidades didácticas en mi área disciplinaria, pero a nivel de yo como investigadora, ¿por qué los tengo que abrir? Y el miedo más frecuente es, me los van a usar, me los van a copiar, los va a tomar alguien y va a sacar una patente. Y yo creo que extrañamente ese desamparo los deja el acceso cerrado. Porque cuando yo no publico y no publico todo mi material, no puedo demostrar que es mío, porque no tienen, por ejemplo, una marca de tiempo. Entonces, si yo nunca lo abrí, no puedo demostrar que es mío. Y el equipo legal me va a decir, pero es que usted no tiene ninguna evidencia, pero este estaba en mi computador. Sí, pero eso a mí no me sirve como evidencia ante un tribunal. El abrir, por ejemplo, y el documentar con fecha en las bitácoras de trabajo y que los sets de datos tengan un ORCID, que es básicamente el identificador que tenemos todos los docentes, todos los investigadores, que tengan un DOI, un Digital Object Identifier, el pequeño identificador que es un código que va asociado al trabajo de una revista, que me permite recibir el crédito por mi trabajo y que significa que yo puedo tener un sistema de preservación de los registros digitales científicos hasta que mi trabajo científico quede con custodia. Abrir es proveer una serie de parámetros legales que hacen que mi trabajo sea documentablemente mío y de mi equipo de investigación. Si alguien me hackea mi computador y me roba la base de datos,
yo tengo cómo demostrar que era mía. En cambio, si yo trabajo con los servidores de la universidad y que desde el primer minuto tengo un DOI, desde que el primer minuto tenga una bitácora y que yo trabaje desde muy cerca con el equipo legal, con el equipo de la biblioteca y que haya una serie de registros digitales, lo que se llama el digital footprint de mi trabajo, me permite generar esta sensación de, primero, confianza en que mi trabajo está protegido, poder hacer una contribución efectiva al medio, pero también trabajar súper cerca con el equipo legal y con el equipo de innovación, por ejemplo, en mi universidad, donde si mi trabajo puede generar una patente, la patente se genere prepublicación. Por lo tanto, mi trabajo queda protegido. Y eso es una conversación súper interesante tener con los equipos legales y también con los equipos de investigación, porque este es el miedo más grande. Me van a robar. Cuando al final lo que hace la gente que roba para publicar es hacking. Se meten a las bases de datos de las universidades, se meten a los servidores y como nada tiene nombre, porque es una hoja de Excel vacía, se la roban. Y no puedes demostrar que era tuya, o es muy difícil demostrarlo. Zenodo, no sé si la conocen, es una base de datos que a mí me gusta mucho, que está fundada por el CERN, y básicamente también tiene un convenio con esta universidad. Ya yo los invito para sentirse un poco, para agarrarle confianza a esto, es CERN. Y estos es los datos, el set de datos que acompaña a este paper, ¿ya? Aquí están los ORCID de los autores, ya si ven ese puntito verde, es el ORCID, están los autores, está claramente a quién pertenece, a la Universidad de Nantes, porque en el caso de nuestras universidades, sobre todo en Europa, la universidad tiene la propiedad intelectual de todo lo que yo haga, yo tengo parte de esa propiedad, pero básicamente el que mantiene el control y tiene que ver con un tema legal, cómo me van a defender si no les pertenece la propiedad intelectual, tendría que yo contratar a mi propio abogado, por lo tanto, que la universidad tenga responsabilidad legal y sobre mi trabajo, yo lo encuentro estupendo, porque el abogado de la universidad tiene que trabajar en el caso de que alguien me plagie, si no es de ellos, no les importa. Y esto es un paper que se asocia a esto lo publicaron el 20 de noviembre. Ya tenía una descarga, 29 vistas. Y esto es un set de datos. Pero si uno empieza a recorrer ORCID, encuentra el código, encuentra esto y encuentra lo otro. Entonces, si alguien dice, no, no, yo me metí a este código y quiero vender este producto, ya, la Universidad de Nantes va a decir, miren, tenemos una traza. Está Elie, está Julien, está Rian, está cómo citarlo, están las versiones, porque además tiene más de una versión, ya. Esto es un footprint. Entonces, si pensamos el para qué, y voy a pedirle a las colegas que me hagan un cara de por favor, ya se te va a acabar el tiempo, porque a mí, yo por quedarme hablando toda la tarde esto, si me dejan, tiene que ver con, por ejemplo, permitirle a equipos de otros países que no desperdicien fondo público en inventar la rueda. Chile tiene la suerte de ser un país que tiene muy buena inversión en la región. Ya nos tenemos que comparar con nuestra región. Por lo tanto, si un equipo de una universidad más pequeña, en otro centro, en otro país, puede partir ya de la base que le entrega la Santa María, es básicamente decir, miren, la sociedad de Chile, la sociedad invirtió en nosotros y nosotros vamos a hacer que esta inversión tenga un impacto a nivel regional, por ejemplo, de América Latina. Entonces ya no tienen que partir de cero, ya no van a tener los mismos errores. Por lo tanto, el costo para una universidad más pequeña en un país que está en una condición económica un poco más precaria va a ayudar. Y lo que en general pasa porque hace la ciencia, que la gente reconoce el trabajo de otro. Siempre hay que pensar que el trabajo de ciencia es complejo, es competitivo, pero el reconocimiento cada vez se da mucho más. Por lo tanto, cuando se publique un paper que diga la universidad tal, tal de este país utilizó el insumo de esta universidad, el trabajo del equipo de la Santa María, por ejemplo, en desarrollar un prototipo, desarrollar un software para poder eh, avanzar en la innovación en esta área,
Es súper interesante, porque hace que se demuestre el impacto de nuestras metodologías, no solo del paper, sino que de todo el trabajo. Hace que el trabajo de ciencia sea súper eficiente, ¿ya? ¿Cómo? Tenemos mayor acceso a información, tenemos mayor acceso a publicaciones, tenemos mayor acceso a datos, permite reducir la duplicación de investigaciones. Y eso lo mirábamos el otro día con un colega de aquí de la universidad que nos contaba que hay un ciclo de las tesis. Un día alguien hace una tesis, la publica o la deja en el depósito de la universidad. 5 años después aparece la misma tesis. 5 años después aparece la misma tesis. Que a veces se confirman, a veces se contradicen. ¿Cuánto tiempo están invirtiendo nuestros alumnos y cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros como investigadores, como formadores y formadoras de futuros investigadores en la repetición del mismo trabajo dentro de nuestros tesistas, partiendo de la base de tesis? ¿Cuántas veces uno lee un paper y dice, pero si esto yo ya lo leí antes? Es básicamente lo mismo, pero se lo habrá copiado o no sabía que existía. Pensar en cuán eficiente podemos hacer nuestro trabajo y cuánta calidad puede tener, porque por lo menos si me dice, bueno, revisé esta revisión sistemática de literatura, revisé todos estos papers, revisé todas estas metodologías, por lo tanto creemos que esta metodología es más reproducible aquí y lo sintetizamos acá. Y entregar el dato, bueno, y sintetizamos la información utilizando esta metodología, acá está toda nuestra metodología, acá está nuestro tema de datos, por lo tanto ustedes pueden verificar que mi trabajo es responsable, que mi trabajo, que yo no manipulé el dato y que yo no hice cherry picking, que no agarré los datos que me convenían o los torturé para que dijeran lo que yo quisiera escuchar. Obviamente fomenta la innovación porque como no tengo que reinventar la rueda todo el tiempo, sino que ya tengo las 4 ruedas y el carruaje va súper rápido, permite que nos centremos en innovar, en crear. Y permite colaboraciones que son bastante interesantes. A mí me gusta mucho el trabajo que se hace con datos y arte, ¿ya? Y las colaboraciones que se están haciendo entre artistas y gente de ciencias de la computación, o sea, el trabajo de Bellas Artes que tiene que ver con digital arts y que tiene que ver con todo el desarrollo de innovación eh, sociotécnica. A mí me gustan mucho las colaboraciones que se pueden hacer que son bastante innovadoras, creativas, pensando en, por ejemplo, cómo vamos a trabajar el tema del calentamiento global si seguimos trabajando aislado, compitiendo por publicar un paper. En cambio, si trabajamos con grupos de artistas y estos grupos de artistas pueden, por ejemplo, salir a evangelizar a los estudiantes a través de visualizaciones súper interesantes que tienen datos de evidencia científica y se vincula el medio a través del arte, pero con una evidencia científica bastante sólida, es mejor que publicar un paper que no se lo va a leer nadie. Se publica el paper se publica en abierto, se publica el set de datos, pero además se genera una instancia de trabajar con los estudiantes, y no solo los estudiantes de mi área disciplinar, sino que ir y trabajar con las escuelas de teatro, con las escuelas de bellas artes, y crear estas instancias donde el rigor científico genere espacios creativos para informar a la población sobre los riesgos del calentamiento global. Entonces genera estos espacios de transparencia, de escrutinio, de crítica, de reproducibilidad, pero también de responsabilidad y respeto. ¿Cómo yo quiero bajar el temor a la vacuna? ¿Ya? ¿Cómo quiero mejorar el índice de vacunación en un país si no lo hago con respeto? Lo hago desde mi podio de investigación. Yo tengo la razón, ustedes tienen miedo, ustedes están mal. ¿Cómo generamos una instancia donde hay igualdad de oportunidades en el diálogo? El trabajo de nosotros, bajando el ego científico, es, ok, ¿cómo yo respeto el miedo? No respeto la opinión, pero respeto el miedo y trato de resolver un problema complejo a través de proporcionar evidencia científica con un lenguaje que, es, que no genera más reticencia,
sino que es un lenguaje que me permite esto, vincularme con el medio. Y nos permite colaborar, nos permite generar participación, inclusión, también un modo más flexible de hacer ciencia. Y tiene que ver, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho con la Carta de Soberanía Indígena de los Datos. Cómo las comunidades indígenas dicen, yo soy soberana de mi información, yo soy soberana de mi historia. Por lo tanto, y tiene también que ver con todo el trabajo que han hecho los colectivos feministas, de no hay una sola forma de hacer ciencia. Hay muchas que tienen que seguir un nivel de rigor importante, sí, pero que también respetan los valores fundamentales de las comunidades. Y hay que tiene que ver con el valor el respeto al medio ambiente, garantizar la participación de voces que siguen ser marginadas, dejar de mirar al otro como un objeto de estudio, sino que como un sujeto social, ya que es igual a mí, que me está dando espacio y me está dejando entrar a su casa para que yo pueda hacer investigación. O sea, genera estos ciclos sostenibles de ciencia, donde, de nuevo, volvemos a cómo generamos estos espacios de instancia y diálogo que hacen que la ciencia sea sostenible, que se base en infraestructuras que generan impacto en la sociedad, que mejoran los modelos de financiación, porque si me pueden auditar, significa que están validando mi trabajo, porque yo estoy haciendo mi trabajo de forma transparente, pero también genera una instancia con la sociedad, que genera beneficio colectivo, que demuestra mi integridad personal y la integridad de mi equipo y la integridad de mi universidad, genera espacios de diversidad, de inclusión, de equidad, de justicia. Pero esto también es un planteamiento personal. ¿Cuál es mi ethos como investigadora? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como investigadora? ¿Quién soy yo como ciudadana? ¿Cuáles son los principios que quiero traer a mi equipo de investigación? ¿Ya? Entonces hay que pensar en principios que son más allá de los principios de um, la ética de la investigación, que tiene que ver con el principio de beneficencia, de no maleficencia, ¿ya? Sino que tiene que ver con la idea de justicia retributiva y justicia contributiva, ¿ya? Y tiene que ver con hacer el bien, hacer investigación y hacer ciencia porque queremos que la sociedad progrese. Y este cambio cada vez se ve más reflejado en la forma en que nosotros se nos evalúa. Mi investigación en Inglaterra no se evalúa por en cuántas revistas de impacto Q1 publiqué, sino que a mí se me mide dentro de los parámetros del Research Excellence Framework, que tiene que ver cómo mi trabajo tiene un impacto en la sociedad. Y por el acuerdo de COARA, ya, que tiene que ver con la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación, que es el que firmó ANI el día 26 de octubre, suponemos que se viene una reforma al sistema de evaluación de la ciencia. Por lo tanto, cómo se nos va a evaluar en nuestra carrera científica seguramente va a cambiar. Por lo tanto, el reflexionar a modo individual, pero también a modo colectivo como universidad, de cuál va a ser el impacto con el medio y cómo vamos a hacer la ciencia más transparente, más equitable, más igualitaria, más participativa, creo que va a ir por ahí. Por lo tanto, este es un espacio súper interesante donde tenemos que repensarnos como personas, como ciudadanas, como investigadoras y como centros de estudio, centros de investigación, pero también alma mater. Esta casa de estudio es el alma mater de mucha gente. ¿Y cuáles son los valores de esa familia? De aquí, considerando el cambio climático, la sociedad actual, ¿cuáles son los valores que vamos a dejar como, como moto fundamental de nuestra universidad? Entonces, yo creo que ahora es tiempo de que yo cierre e invitarles a la reflexión. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación. Muy interesante, como siempre, lo que nos cuentas de tu experiencia. Natalia, por favor.
No, Javiera, me sumo a las palabras de Diego en tanto agradecer nuevamente lo interesante de tus charlas. He podido estar presente en varias de ellas y en verdad siempre son bastante, como que me dejan con harta duda. En fin, vamos a ver un par de preguntas que están dentro del chat. La primera es de parte de Jaime Valls, que pregunta, ¿qué pasa con las universidades privadas con respecto al tema de la retribución? ¿A quién se hace? A ver, primero yo creo que es la misma comunidad universitaria. Uno, en el caso de las universidades privadas, eh, algunas con fines de lucro, algunas sin fines de lucro, muchas tienen valores. Uno tiene que mirar cuáles son los valores de las universidades, ¿ya? Yo creo que no hay ninguna institución, universidad en el mundo que diga, no, no tenemos ningún valor. ¿Cuáles son los valores particulares de esa universidad privada? ¿Y con quiénes quieren trabajar? ¿A quiénes quieren retribuir? Puede ser a su misma casa de estudio y que por lo tanto quieren que sus estudiantes tengan acceso ilimitado a todo lo que esa universidad produce. Puede ser a los grupos que adscriben a una fe, ¿ya? Ciertas universidades adscriben a ciertos grupos religiosos, por lo tanto sus valores fundamentales se adscriben a ellos y quieren retribuir toda la inversión y todo el trabajo que hacen esos grupos. Siempre hay alguien al que retribuirle. Y cada universidad tiene que encontrar el quién. Cada universidad tiene, por ejemplo, una obligación de vinculación con el medio, como parte del sistema de acreditación. Y yo creo que tiene que ver con un proceso de reflexión personal, Jaime, o de reflexión institucional. ¿A qué la universidad le quiere retribuir? Eh, Muchas universidades privadas, por mucho que tengan fin de lucro, trabajan con comunidades más vulnerables, más desventajadas. Tal vez es a ellos a los que quieren no solo retribuir, pero también contribuir. Si De quieres, parte sigo yo con el no, de no, sí. Jaime. La misma pregunta de Jaime en responder, o sea, pregunta nuevamente sobre cómo funciona la idea de la apertura de investigación y la idea de patentar este tema. Bueno, las patentes de la investigación yo creo que son un eje clave en el trabajo que hace, por ejemplo, medicamentos, ¿ya? El trabajo y el avance que está haciendo, por ejemplo, en medicamentos eh, es clave. Hay que patentarlos, sí, porque si no vamos a ver lo que pasó de nuevo con el tema de la patente del medicamento de SIDA, del VIH, de que alguien subió el precio a un nivel inhumano, que es un poco lo que está pasando con la insulina en Estados Unidos, que la gente la está teniendo que racionar, porque lo que cuesta un frasco de insulina en Chile, lo que cuesta un frasco de insulina en Estados Unidos es brutal, creo que cuesta como 700 veces más, que la gente no lo puede pagar. Si esa patente se hubiera hecho pensando en que se puede comercializar dentro de, por ejemplo, solamente fuera un genérico, se hace una contribución. Se patenta para la industria de la ingeniería, se patenta para las industrias portuarias. Siempre hay una patente. El, ¿Quién se va a beneficiar de esa patente? Es lo interesante. Por lo tanto, si la universidad es la que patenta a través de su centro de innovación y es quien se queda básicamente con gran parte del insumo de la producción de ese material, no hay ningún problema. Yo creo que no existe una contradicción. Es más, poder generar patentes que generen innovación de low cost y que se pueda producir a local o a nivel industrial es bastante interesante. Eh, yo, y es bueno patentar las ideas. Es muy, muy, muy bueno patentar las ideas. Seguimos con Danelis, quien más que nada nos da una opinión con respecto a que dice, me parece muy interesante estas políticas en Chile. Soy cubana y los datos abiertos allá son casi nulos. Acá hace casi un mes solicité datos de una encuesta aplicada a residentes de Valparaíso mediante una consulta ciudadana sobre el transporte público en portal de transparencia.cl. No he recibido respuesta, aunque aún quedan 6 días hábiles, pero puedo dar seguimiento a mi solicitud y ha cambiado a revisar respuesta. En el portal de datos.gov, el repositorio de datos abiertos centralizado del Estado sobre transporte público en Valparaíso, que es lo que estoy investigando, los datos son del 2017 y no relacionados con consulta ciudadana. Tengo la esperanza de que me puedan responder. Bueno, Chile en general es bastante bueno respondiendo en el tema de datos y yo creo que ese trabajo, el mismo de que los estudiantes hagan una solicitud de acceso a la información pública
hagan el seguimiento de los datos, luego le evalúen la calidad de los datos y básicamente le digan al ministro de Transporte, mira, te pedí que me abriera estos datos, pero no me sirven, vuelve a abrir, tiene que ver con la responsabilidad cívica y aunque uno esté trabajando en temas de ingeniería y transporte y contaminación y temas como bastante más técnicos, se genera esa instancia ciudadana que a mí me gusta mucho el trabajo con datos. Este mismo ejercicio que hizo Danelis se puede hacer con nuestros estudiantes, que vayan y evalúen la calidad de los datos del Ministerio de Transporte. Los datos no nos sirven. ¿Por qué no nos sirven? Por esto. Bueno, si se hace una solicitud, que se haga el seguimiento, que se abran los datos y que si no resulta y que el dato no se abre, es volver y volver hasta que el dato lo abran de la forma que lo tienen que abrir, porque es básicamente lo que los obliga la ley. Yo creo que como ejercicio con estudiantes es súper interesante. Ya de rellenar el formulario. De ahí para adelante el ejercicio es interesante. ¿Algún Aquí comentario más? en el chat por lo menos no quedan más preguntas. No sé si alguna de las personas quiere levantar la mano, ahí puede hacerlo con toda confianza. Bueno, parece que no hay más preguntas. Nuevamente, agradezco a todos su participación el día de hoy en este cuarto webinar ya. Nos vamos a volver a ver el próximo año en un nuevo ciclo de webinar, también en el marco de este proyecto Ciencia Abierta. Y agradezco en particular esta oportunidad a Javiera por acompañarnos durante estas 2 semanas y por darse el tiempo también de contarnos su experiencia aplicada a distintos ámbitos. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al equipo también.